Buenas tardes a todos, es un placer estar aquí. Queridos compañeros, queridos amigos, es un gran placer dirigirme a amigos y compañeros en España, y es un placer aún mayor hacerlo en Andalucía, un hogar para mí. Y es también un verdadero placer, aunque diferente, que te pidan explorar un tema tan abierto y generoso. Como explicó la consejera, es fundamental la manera en la que pensamos sobre nosotros. Esto es una invitación para mirar hacia nuestro futuro profesional. Normalmente, cuando los archiveros y archiveras montan en una máquina de tiempo, es para mirar hacia el pasado. En esta ocasión, miraremos hacia el futuro y a las bases éticas y filosóficas sobre las cuales se construirán los servicios de archivo del siglo XXI. Los comentarios que ofrezco hoy se basan en una larga relación con el movimiento internacional de archivos. Y para mi asombro, la experiencia de 45 años como archivera municipal y territorial en Inglaterra es inevitable. En vista de esta experiencia, algunos de mis análisis se verán a través de una lente británica y otros a través de una lente internacional. Pero espero que esto ayude a plantear preguntas y reflexiones. Hace 3 semanas, la sección de archivos deportivos del Consejo Internacional de Archivos organizó un seminario sobre la experiencia de los archivos municipales y su gestión de registros de los Juegos Olímpicos. Fue fascinante conocer las diferencias en la gestión del archivo de los Juegos de Verano de Barcelona y los Juegos de Verano de Londres. Durante muchos años he aprendido que esta elección, si bien los problemas profesionales son básicamente los mismos en todo el mundo, las soluciones varían de un país a otro. Así, vamos a mirar hacia el futuro. Los archiveros y archiveras han recorrido un largo camino en el último medio siglo, y si bien el camino a veces ha sido difícil y sigue teniendo baches, el resultado ha sido esencialmente positivo. Los temas tratados hoy reflejan este viaje de estos últimos años y una redefinición gradual del uso de archivos y de la función de los archiveros y archiveras. Vamos a mirar a los archivistas como proveedores imparciales de información. En el norte de Europa, esta etapa equivale del periodo de 1945 a 1970. Y también como educadores e intérpretes, una función adicional desarrollada en el periodo del 70 al 90, y como archiveros y archiveras como representantes de su cultura, y esto lo hemos visto desde 1990 en Europa. También como sanadores comunitarios desde el 2000, y finalmente archiveros y archiveras como defensores de la cultura desde el 2010. Por supuesto, esto no significa que a medida que una nueva función evoluciona, la anterior se abandona o se elimina. Por el contrario, había una expectativa de acumulación de funciones.
Tal vez sea una sorpresa para los archiveros y archiveras recién formados hoy descubrir que hace 50 años, ciertamente en los países anglófonos, el libro de texto clave sobre Hilary Jenkinson, que preveía que los archiveros deberían estar al margen, separados de la administración cuyos registros estaban bajo su dirección. Jenkinson en realidad argumentó que los archiveros no deberían participar en la creación y evaluación temprana de los registros. Y afirmó que los archiveros no deberían participar en la gestión de registros. Uno de los primeros ensayos que tuve que escribir en la escuela de archiveros fue precisamente sobre si la gestión de registros era parte de la función de los archiveros y archiveras. La clave para el pensamiento de Jenkinson fue la necesidad de una completa disociación y separación de los creadores de registros y los encargados del archivo. Según su opinión, involucrar a los archiveros en la reconstrucción de colecciones adulteraría la fiabilidad de la evidencia histórica y comprometería la imparcialidad del archivero. En esa etapa, la función del archivero como proveedor imparcial de información estaba protegido por clausuras muy prolongadas y restricciones de acceso a los registros. Los órganos gubernamentales, tanto a nivel nacional como local y municipal, transfirieron sus registros a los servicios de archivo después de largos periodos de media aceptación. El papel del archivero ha avanzado desde entonces, pero la única manera significativa en que este distanciamiento todavía ocurre es que tanto entonces como ahora, los archiveros y archiveras no juzgan el uso del material por parte de sus usuarios. Y sigue siendo el caso, y es un importante legado residual, que los archiveros pondrán material en archivos públicos a disposición de los negadores del Holocausto o de personas que deseen demandar a los organismos cuyos documentos se conservan en el registro. Vamos a hablar ahora de los archiveros y archiveras como educadores e intérpretes. Si bien la imparcialidad siguió siendo un objetivo importante para los archiveros en el siglo XX, pronto se hizo evidente que, debido a su conocimiento de las colecciones, los profesionales empleados en los servicios de archivo estaban mejor capacitados para contar las historias de las comunidades, instituciones e individuos cuyos documentos estaban allí. También se consideró importante que los jóvenes deberían conocer el potencial que contienen los archivos. Gradualmente, en los 70, cuando yo me convertí en archivera, un compromiso incómodo se desarrolló en estos años 70 y 80, donde los escolares fueron invitados a recorrer los servicios de archivo y mirar, pero no tocar, el material histórico. Luego, de nuevo, en un intento por mantener a los archiveros alejados del papel interpretativo, los maestros fueron empleados por los servicios de archivo y finalmente se alentó a los jóvenes a interactuar físicamente con el material de archivo. El concepto de que las personas en todos los niveles de logro educativo podrían beneficiarse y disfrutar de la evidencia histórica fue finalmente aceptado en un pasado relativamente reciente. Y uno de los proyectos educativos
archivos más interesantes entregados en una de las oficinas, en mi administración de hecho, anima a los niños de primaria a mirar la naturaleza de las pruebas, volviendo a reconstruir los procesos judiciales. Es decir, uno hace de juez, uno hace de víctima y así. Pero la idea de que los niños menores a la edad de 11 años puedan utilizar los archivos es algo que no reciente, y empezamos a ver la evolución de los archiveros como educadores, como intérpretes. Hace 45 años, la formación de los archiveros y archiveras se basaba en el supuesto de que la relación entre profesionales y usuarios se basaría en una relación personal experimentada físicamente. El archivero, el usuario y los archivos estarían todos juntos en una sala de consulta al mismo tiempo. El proceso de investigación fue un proceso sorprendentemente íntimo, basado en continuos y a veces prolongados intercambios. En la primera oficina de registro donde trabajé, uno de los investigadores era dentista y tenía gratis los miércoles por la tarde, y durante años lo veíamos durante mediodía a la semana, todas las semanas. Y desde el jueves al martes buscábamos para él los temas de interés. Y venía a verlos por las tardes. Y era la relación entre el archivero y el usuario, cómo era la idea de cómo era esta relación. Los cambios que han pasado durante mi vida laboral, ninguno ha sido tan significante como la idea del uso remoto de los servicios. Sabéis mejor que yo los motivos de este cambio: la digitalización de los archivos y la introducción de nuevo material digital en las colecciones de archivo. En esto, como en la práctica en arqueología o en museología, la práctica de archivos se ha cambiado drásticamente, y tal vez en este punto se necesitan más reflexiones. Las salas de consulta de archivos digitales son más que un sitio web con un catálogo automatizado y versiones digitales de los tesoros de cada servicio de archivos. Al seleccionar elementos para la digitalización y al establecer prioridades para la catalogación de colecciones, los archiveros toman decisiones e imponen perspectivas sobre los servicios de archivo que deben explicarse a los usuarios, en especial a los remotos. En este contexto, debe ser una parte esencial de los servicios que ofrecemos en el siglo XXI. Vamos a ver ahora como el archivero como representante de su cultura. Resulta inevitable que la práctica de archivo refleje, así como informa la estructura de la historia. El impacto de la escuela Annales en Francia, que impregnó gradualmente el resto de la investigación y metodología histórica europea a lo largo del siglo XX, no se puede sobrevalorar. Para los archivos, este condujo a una ampliación de la recopilación de archivos y del espectro de la historia para la cual se necesitaban pruebas. Puede ser caracterizado por el concepto
de preservación de archivo de abajo hacia arriba, así como de arriba hacia abajo. Críticamente, para los archiveros significaba mirar aquellas partes de sus comunidades y culturas que no eran visibles en sus colecciones. A finales del siglo XX no era aún determinado profesionalmente en el Reino Unido y en otras partes de Europa que los archiveros en sus recopilaciones deberían tratar de reflejar la realidad de las poblaciones cuyas narrativas los archivos intentaban preservar para las futuras generaciones. Este debate, que parece bastante arcano y técnico, fue particularmente intenso entre los archiveros locales, regionales y territoriales. Recuerdo cuando llamaba a un amigo, un archivero en Ámsterdam, cuando yo era archivera en Londres, que me dijo que los archiveros en Ámsterdam, por ejemplo, les resultó difícil documentar importantes realidades históricas de su ciudad. Y argumentaron que para lograr la plena representatividad del comercio de diamantes, sexo y drogas, no reflejaba de alguna manera en sus colecciones sus posiciones de archivo, y sentía en ese momento que el papel del archivero es reflejar la comunidad cuyas colecciones el archivo conservaba o recopilaba. En Londres, mirábamos las historias de las colecciones de los caribeños cuyas historias no se reflejaban en nuestras colecciones. Así que desde finales del siglo XX vemos lo opuesto al principio enunciado y desarrollado por Hilary Jenkinson, que comenté hace un momento. Los archiveros empezaron a imponer su interpretación de las culturas a las que pertenecen, y a medida que evolucionó la práctica del archivo, el papel del archivero llegó a abarcar la necesidad de equilibrio y claridad del propósito de la creación de colecciones. Vamos a hablar sobre el siguiente paso que os quiero presentar. Es sobre los archiveros y archiveras como sanadores comunitarios. El papel de los archivos en la identidad comunitaria se entendió mejor a partir de finales de este siglo. Estamos hablando ahora del siglo XXI y cómo vemos nuestro papel. En algunas partes de Europa esto se reflejó claramente en la fundación de archivos comunitarios, es decir, el desarrollo de los ciudadanos o de grupos dirigidos por ciudadanos centrados en escribir, recopilar y compartir sus experiencias. Según su experiencia, esto no es archivo, y lo que hicieron, como aportar imágenes y buscar como viejos periódicos, no utilizaban metodologías, simplemente hablaban unos con otros. Estos archivos de ciudadanos es un movimiento crítico, importante. Nos ayuda a entender cuál es nuestro deber, cuál es nuestro papel, cómo debería ser y cómo tenemos que reflejarlo, cómo tenemos que reflejar los intereses de la comunidad.
En el Reino Unido, por ejemplo, el ejemplo de los grupos de archivos comunitarios que se desarrollaron en áreas desfavorecidas en el norte de Inglaterra, que estaban profundamente afectados por el cierre de minas de carbón en los años 80 y 90. Este movimiento fue apoyado por el argumento a favor de la representatividad de los archivos, aunque algunos archiveros profesionales tuvieron dificultades para relacionarse con este desarrollo. Y tengo que decir que yo era una de esas personas que aceptaba que el archivero tenía que tener ese papel en ese paisaje, en ese... Un ejemplo de tal archivo está disponible en el sitio web Now and Then, ahora y entonces, que está aquí puesto en la diapositiva, el enlace. Hoy en día, la Asociación Profesional de Archivos en Irlanda y el Reino Unido tenía una relación formal y entendida con los muchos archivos comunitarios creados en las Islas Británicas y tiene en su estructura un grupo de archivos comunitarios y patrimonio. En las estructuras de archivos formales en todo el mundo, ahora hay innumerables ejemplos del uso de archivo como fuentes esenciales en la exploración de injusticias cometidas en el pasado, crímenes, opresión, desde evidencias en casos de maltrato infantil, hay registros de expropiaciones de tierras extensas. Y también quiero dirigir este tema a los archiveros como sanadores comunitarios. En el Reino Unido, uno de los ejemplos recientes más reveladores de la relevancia de las pruebas de archivo en la cicatrización de las heridas de la comunidad, para aquellos que son fanáticos del fútbol, puede recordar la tragedia que ocurrió el 15 de abril en el 89, durante una semifinal de la Copa de la Asociación de Fútbol entre Liverpool y Nottingham en Sheffield. Fue el peor desastre deportivo en la historia británica. Tras una decisión de la policía, el acceso de aforo del campo de fútbol provocó la muerte por aplastamiento de 96 personas y 766 heridos. El análisis original, basado en evidencia policial, se decidió que las muertes habían sido de forma accidental. Y después de más de 20 años de campaña por parte de las familias de 96 víctimas, se nombró un panel independiente para revisar las pruebas en el 2009. El panel independiente que informó en el 2012 demostró que las pruebas policiales habían sido manipuladas y las nuevas investigaciones encontraron que las muertes se debieron a un fallo sumamente negligente de la policía. Y la carta que aparece en el The Guardian, uno de los periódicos más serios en el Reino Unido, pensamos en él como equivalente al País, por ejemplo, al periódico El País. Y la siguiente carta que apareció en The Guardian, cuando el panel independiente informó en 2012, que dice: entre las contribuciones más significativas al informe del panel independiente de Hillsborough se encuentran las de los archivos y gestores de registros. Ellos han sido fundamentales para hacer más de 45.000 documentos. Están disponibles primera vez, que fueron 45.000 documentos.
Se le debe felicitar por su arduo trabajo y compromiso para permitir que los registros de la tragedia de Hillsborough hablen por sí mismos. Puede haber pocos ejemplos más poderosos del valor de los archivos y registros para responsabilizar a las autoridades públicas y garantizar la transparencia en cada rama del gobierno y la administración. La composición del panel independiente fue el siguiente. Primero, incluía a James Jones, que es el obispo de Liverpool. Después, Raju Bhatt, que es abogado de derechos humanos. Christine Grifford, que es una experta en el campo del acceso a la información. Luego Katie Jones, periodista de investigación. Luego Bill Kirkhope, que es médico adjunto jefe en el Departamento de Salud del Reino Unido. Luego Paul Leighton, ex jefe de policía adjunto del Servicio de Policía de Irlanda del Norte, que era profesor Phil Carton, experto en criminología. Peter Sisson, que es locutor en los medios. Y después esto ya es una archivera jubilada, una Sarah Teike, que es una archivera jefe encargada, junto con 8 expertos de la revisión de uno de los casos más emotivos que arrojaron a la clase trabajadora contra la administración, principalmente la policía de Reino Unido. La asistencia experta de un archivero no se solicitó en el 89, pero en la primera década del siglo XXI, el requisito de esas habilidades y perspectivas se incorporó en un caso histórico. La recuperación de la comunidad es tanto más importante a nivel internacional. Y voy a mencionar 2 iniciativas importantes. Primero, la creación de la sección de archivos y registros de Arusha, del mecanismo de las Naciones Unidas para los tribunales penales internacionales. La sección de archivos y registros de Arusha contiene los registros judiciales, administrativos y otros registros de atrocidades cometidos en diversas partes del mundo, incluidos Ruanda y Yugoslavia. El Centro de Registro de Arusha en Tanzania representa una inversión extraordinaria de la justicia por parte de las Naciones Unidas y una evidencia de una creciente confianza en los archivos y registros como base para la explicación y el entendimiento. Y esto de nuevo es un desarrollo nuevo, que este desarrollo de nuevo podéis ver este desarrollo reforzado. La segunda iniciativa que quiero mencionar en esta etapa es el trabajo o la labor del Grupo de Trabajo de Archivos y Derechos Humanos del Consejo Internacional de Archivos. Su función es más sobre el desarrollo. Emite un boletín mensual sobre archivos y derechos humanos que todos lo podéis recibir. Si estáis interesados, lo podéis pedir y podéis recibirlo mensualmente por email. Desarrolla proyectos para aumentar la cooperación entre ICA y los servicios de archivos y las administraciones en el campo de los derechos humanos, y apoya un uso mejor y más amplio de los archivos en la defensa de los derechos humanos. Voy a mencionar 2 publicaciones clave. Uno, que es Principios básicos sobre el papel de los archivos y los encargados de registros en apoyo a los
los derechos humanos, y el de Antonio González Quintana, políticas archivísticas para la defensa de los derechos humanos. También está este documento que es la aplicación de la norma internacional general de descripción archivística para archivos de derechos humanos. Esto hace falta para la transparencia como otro aspecto de nuestro trabajo. Ahora voy a hablar de este tema final como archiveros, como defensores de la cultura. Esto es donde estamos ahora mismo. Por supuesto, habrá más desarrollo, pero de alguna forma esto es lo que nuestra generación os va a pasar a vosotros. Y es fascinante, una posición fascinante estar en esta posición. La idea de que la comunidad internacional tiene un papel que desempeñar en el rescate y la defensa de los archivos como artefactos culturales es una larga trayectoria. El símbolo del escudo azul, por ejemplo, se remonta al Convenio de La Haya de 1954. Sin embargo, es solo en 1996 que Blue Shield International fue fundada. Originalmente era el Comité Internacional del Escudo Azul, y era paralelo al de la Cruz Roja. Fue fundada por 4 organismos internacionales del patrimonio, incluyendo ICA, para tomar medidas con respecto a los archivos y otros bienes del patrimonio en riesgo como consecuencia del conflicto. Más recientemente, su competencia se extendió para cubrir desastres naturales, incluido el cambio climático. Originalmente era una organización informal sin presupuesto, en estrecha colaboración con la UNESCO. La fundación de los grupos locales, Blue Shield, Bouclier Bleu, Archiveros Sin Fronteras, siguió en el nuevo siglo. Por ejemplo, en Bélgica fue creado en el 2000, en Reino Unido en 2003 y en Estados Unidos en el 2006. El trabajo de estos comités nacionales locales es importante. En el Reino Unido, tras muchas campañas del comité local de Blue Shield, el Parlamento del Reino Unido aprobó la Ley de Propiedad Cultural, Conflictos Armados, en febrero del 2017. Esto es reciente, hace poco. El gobierno del Reino Unido ha aceptado ambos, la Convención de La Haya de 1954 y la declaración que entró en vigor, la ley entró en vigor en diciembre del 2017. Desde entonces ha publicado una guía sobre la implementación de la ley y el Blue Shield de Reino Unido está trabajando ahora con ellos para buscar las formas más efectivas de hacerlo. Lo que pasa en Reino Unido ahora mismo, están entrenando a soldados para que vayan a las zonas de conflicto. Y podéis ver cómo es importante el trabajo.
Una vez más, se produjo un retraso significativo entre la formulación del principio de archivo y la creación del mecanismo necesario para la implementación de la acción subsiguiente. Como dije, Blue Shield se remonta al 1954, pero los programas como el programa de archivos en peligro de extinción o la redacción y aprobación de los principios para refugios seguros para archivos en riesgo, de que voy a hablar dentro de un poco, son iniciativas del siglo XXI. The Endangered Archives Program El programa de archivos en peligro de extinción, que se creó en 2004 bajo la coordinación de la Biblioteca Británica de Londres, trata de abordar la pérdida y el daño de los archivos en todo el mundo. Desde el 2004, el EAP ha apoyado más de 350 proyectos en 90 países en todo el mundo, lo que permitió que más de 6,5 millones de imágenes y 25.000 pistas de sonido sean conservados. Además de ser accesible a través de socios de archivos locales, este creciente archivo de material en peligro de extinción está disponible gratuitamente en línea para el beneficio de los investigadores de todo el mundo. Este patrimonio documental en riesgo incluye fuentes impresas raras, manuscritos, materiales visuales, etc. And then there's the draft guiding principles for safe haven for archives at risk. It's a mouthful, I know. Esto es el proyecto de guía de principios para refugios seguros para archivos en riesgo. Es otro marcador importante en la definición cada vez más clara de la función del archivo como participante activo en la recopilación de documentos. El documento proporciona un guía sobre los principios de archivo y éticos que deben tenerse en cuenta al planificar la transferencia de archivos analógicos o digitales o copias a otra institución, normalmente en un país diferente para su custodia. Los principios, en palabras del comité editorial que redactó el documento, brindan orientación a todos los interesados de la protección de los archivos de riesgo que son potencialmente relevantes para tratar los procesos del pasado. El trabajo fue redactado por un comité firmado por Swisspeace, ICA y otras personas. Y existe la esperanza de que el borrador se acepte como documento de trabajo, consagrando la política de ICA en breve. Otra evidencia de reconocimiento internacional de la importancia de la ética archivística en el pasado reciente proviene de los desarrollos de OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La declaración de la misión de la OMPI promueve la innovación y creatividad para el desarrollo económico, social y cultural de todos los países a través de un sistema internacional de propiedad intelectual equilibrado y efectivo. El papel que desempeña la OMPI, no solo con los patentes y marcas comerciales, sino también en la resolución de conflictos con respecto a la propiedad intelectual, significa que su papel no puede ser subestimado. En el 2011, después de que ejercieran presión sobre un organismo que no respondía, ICA y la Sociedad de Archivistas Americanos, cuando la OMPI finalmente reconoció que era necesario que la perspectiva de los archiveros se refleja en los debates de la OMPI, en particular en el campo minado que es copyright. Las tensiones entre grandes comerciales como Amazon y el derecho de los individuos a utilizar la información de forma gratuita, por ejemplo, pueden imaginarse fácilmente, como se puede imaginar, nosotros como individuos queremos hacer investigaciones de forma gratuita y Amazon, por supuesto, pues no. Y esto lo que
Esto fue la base de la conferencia de la OMPI. También, tras el éxito del llamamiento de Stevie Wonder, que asistió al Congreso de la OMPI en Marrakech personalmente para defender las exenciones de derechos de autor para facilitar el acceso a las obras públicas para personas ciegas, porque él es ciego también. Stevie Wonder, que apareció, que transformó las políticas internacionales de copyright. So I'm now beginning to wind down. Bueno, So what does it mean? Entonces, ¿qué significa archive services of the 21st para century? los servicios de archivo del siglo XXI? Espero haberles convencido de que el papel del archivero ha evolucionado durante el último medio siglo. Y naturalmente las expectativas de lo que un servicio de archivo debe ofrecer también ha cambiado. También se habrá puesto de manifiesto que existen requisitos contradictorios. ¿Cómo nos mantenemos imparciales al defender nuestras comunidades y ayudar a definir sus identidades? ¿Cómo servimos a nuestras autoridades, empleadores, mientras promovemos los derechos de los demandantes? ¿Cómo podemos, siendo empleados por las burocracias, exigirles responsabilidades? Las tensiones en la iniciación de todas estas funciones deben reflejarse en nuestros servicios de archivo del siglo XXI. Entonces, ¿cuáles son los requisitos esenciales de los servicios del archivo del siglo XXI? Sugiero que consideremos estos requisitos primero a nivel práctico y luego a nivel teórico. A nivel práctico, sigue siendo un tesoro archivístico que define la identidad de la comunidad y explica el presente. Segundo, proporciona a la ciudadanía evidencias no contaminadas para su vida diaria. Tercero, desarrolla colecciones de archivo representativas tanto en papel como digitales y los hace accesibles a través de catálogos en línea. En cuarto lugar, sirve a los usuarios tanto físicamente presentes como remotos en otras partes del mundo. Y quinto, ofrece programa educativo y respalda los archivos de los ciudadanos y los proyectos históricos de abajo hacia arriba. Entonces, ¿cómo debe ser a nivel teórico? ¿Cómo debe de ser el servicio de archivo en el siglo XXI? Sexto lugar, cumple, desafía y revisa los estándares profesionales. Antes mencioné fugazmente a ISATGE, pero igualmente importantes son los estándares que rigen la protección y conservación de los artefactos físicos en sí mismos y la administración de edificios de archivos. El nuevo estándar de conservación 16.893, conservación del patrimonio cultural, especificaciones para el emplazamiento, construcción y modificación de edificios o salas destinadas al almacenamiento o utilización de colecciones del patrimonio, fue adoptada por 16 países inmediatamente después de su lanzamiento. ¿Se pueden imaginar esto? Hace 45 años esto simplemente no habría sucedido. Hoy en día esto ha sido adoptado por 16 países desde el primer día. Esto es fantástico. Segundo lugar, reúne a equipos de expertos
para proteger las colecciones y servir a las personas usuarias presentes y futuras, al igual que con los hospitales u otros servicios donde diferentes especialidades se unen para ayudar a los pacientes a recuperarse. Los servicios de archivo deben reunir a especialistas que descubrirán el significado y la utilidad del registro histórico. Y número 8, destaca por otros servicios archivísticos a nivel local y mundial. Entonces, ¿dónde estamos? Lo que aún tenemos que aprender y lo que hemos aprendido. A pesar de ajustarse a todos estos requisitos, además de todo esto, se necesita hacer más. En algunos de nuestros debates profesionales seguimos operando desde dentro de nuestra zona de confort. Hay 2 elementos urgentes en mi lista de tareas sugeridas. Primero, lo que mencioné antes, la sala de consulta digital. Se necesita desarrollar una serie de servicios para que funcione. La ética que sustenta los servicios remotos debe ser explicada en detalle. Y segundo, es algo muy urgente para nosotros, averiguar qué significa el concepto de patrimonio compartido, archivos desplazados. Aquí me refiero, por ejemplo, a los asentamientos europeos postcoloniales y cómo afectaron a los archivos. Por ejemplo, en todo el mundo tenemos compañeros que no están de acuerdo en que los documentos que cuentan la historia de la expansión colonial son patrimonio compartido. El patrimonio compartido es una expresión que implica una interpretación acordada y resuelta de la evidencia. Necesitamos ser más conscientes del sesgo al contar narraciones difíciles. ¿Y qué hemos aprendido? Es un momento emocionante para ser un archivero y archivera. Hay objetivos cada vez más amplios para la profesión y para los servicios de archivo en el siglo XXI, y nuestro marco ético es más claro. Presencie el desarrollo del papel del escudo azul o el papel de los archiveros en las consultas públicas. Segundo, la creciente relevancia de los servicios de archivo en la administración pública a nivel nacional e internacional es ahora cada vez más reconocida. Presencia la adoptación por la UNESCO de la Declaración Universal sobre Archivos o la inclusión de archiveros en las deliberaciones de la OMPI también en el 2009. Tercero, la creciente relevancia de los archiveros de archivo en la promoción y recopilación de voces disidentes, historias contadas a través de documentos privados. Presencie los principios para refugios seguros para archivos en riesgo. Estos son tiempos fascinantes y creativos para nosotros, ya que reconsideramos los servicios de archivo y los preparamos para los usuarios del siglo XXI. Presencie el impacto del programa de archivos en peligro de extinción. Y finalmente, los archivos ya no son una profesión introvertida solitaria. Ha llegado el día del archivero y archivera activista. Gracias. For questions, perhaps. Vale. ¿Preguntas? Sorry, Deborah, I'm going to ask. That's okay, Esther. I expected you to speak. Bueno, ya aprovechando que estás aquí como en calidad de presidenta de Urbika, si nos puedes hacer, en el sentido de lo que acabas de comentar, si dentro de Europa existen diferentes tendencias en la visión de los archivos en el siglo XXI, o si hay diferentes ritmos
en la evolución hacia ese camino. Bueno, la respuesta corta es que hay mucha variedad, muchas diferencias, porque tenemos casi 50 países cuyas tradiciones son muy diferentes. Y las perspectivas son diferentes. Donde convergen es sobre la forma de almacenamiento técnica. Eso sí es fuerte. Y cuando dije que 16 países han adoptado la misma ley, fui realmente asombrada porque no podía ver que era normal y que podríamos tener bonitos edificios que funcionaban igual. Y creo que es una nueva revolución, va a llegar, es sobre la idea de los archivos para los ciudadanos, donde la gente empiezan a escribir historias sobre supermercados, por ejemplo, o ir simplemente interrogar a personas y hablar unos con otros. Esto ya ha empezado en Reino Unido y me parece un poco difícil de aceptar porque la metodología histórica es clara, pero al mismo tiempo hacer que la gente esté interesada en la historia es lo que me ha hecho cambiar de idea y aceptarlo. Y creo que en algunos países todavía no está pasando. Y que en algunos países las reglas o las normas de los archiveros y archiveras como intermediarios o mediadores no es desarrollada como el modelo que he explicado hoy. Creo que esto es cierto. Y espero que no hay muchos compañeros de Austria, pero en Austria, por ejemplo, hay más dificultad de acceder a sus archivos. Sin embargo, en otros países hay grandes debates sobre que queremos que niños vengan a nuestros archivos con edades de 14, 15 años, que es importante para nosotros que los adolescentes entiendan el proceso de la investigación y nos parece que es apropiado para los adolescentes venir a nuestros archivos. Y para otras personas les parece algo sorprendente que un niño tiene que venir con otro adulto, con un vigilante o con sus padres. Entonces hay varias variaciones alrededor del mundo, hay varias diferencias y creo que para mí sigue siendo menos diferente ahora que hace 40 años. Creo que hemos empezado a desarrollarnos y a desarrollar bases éticas común independientemente donde la persona esté. Y si las éticas son las mismas, gradualmente las prácticas las sigue y creo que vamos a empezar a pensar igual, aunque como he mencionado la manera de resolver los problemas son diferentes, como he comentado
Los archivos de los Juegos Olímpicos de Barcelona y Londres están organizados igual, con los mismos documentos, pero las soluciones son diferentes y eso me parece genial, eso está bien. Me parece bien que haya una única solución, pero que haya un debate de entendimiento con términos de ética y profesionales y con una honestidad profesional. Muchísimas gracias por su conferencia. A lo largo de ella, lo que sí he podido detectar, que ha puesto usted mucho énfasis en la dimensión historicista del archivero, o sea, el papel de historiador. En cambio, no se ha referido al papel que hoy en España nos preocupamos muchísimo por el papel de la intervención, de la participación del archivero en lo que es la gestión documental, o sea, en todo el proceso de producción de los documentos. Entonces, ese papel, que también es servicio, no lo ha manifestado usted. Entonces, solo ha destacado toda la parte de lo que es la dimensión histórica, como el archivero como historiador, o por lo menos eso es lo que yo he captado. I think that's a fair point. But it really stems from the fact creo que my personal experience, en mi experiencia personal, the archivist is now el archivero now integrated es completamente in, integrado records management en, and the early stages of record creation. en todo el procedimiento de la gestión documental, de la creación de los documentos. Entonces, para mí es algo hecho. Y por eso, y de esta forma somos en Reino Unido. Entonces, el tsunami que va a venir sobre el nuevo archivo digital va a crear incluso un impacto más fuerte, porque vamos a pulsar un botón y vamos a crear el archivo desde ahí. Entonces creo que no podemos escapar de eso. Y si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer otro. Y nosotros vamos a estar mirando solamente los papeles y nada más. Entonces, si queremos tener futuro, tenemos que tener el coraje de aprender a pulsar el botón y crear el archivo. Tienes razón. ¿Se oye? Sí. Enlazando, con lo que ha dicho Antonia y con la pregunta de Esther y con su exposición sobre los archivos ciudadanos, para los archivos de instituciones, para los archivos administrativos, para los archivos del poder, tenemos un entrenamiento de milenios. Sin embargo, para estos archivos ciudadanos nos enfrentamos con materiales a los que los archiveros todavía nos cuesta tratar como documentos, nos cuesta ver como documentos, no tienen firmas, no tienen un carácter de originalidad, son efímeros en muchos casos. Yo creo que ahí está la gran dificultad. Para los archivos administrativos, la digitalización, el carácter digital es un reto, pero un reto que tenemos herramientas para afrontar. Sin embargo, esto es muy novedoso y nos desconcierta.
agree and I sympathize. Bueno, estoy de acuerdo contigo y simpatizo It's también. extremely hard. Es muy difícil. And as I say, my initial Como reaction dije, when I mi first reacción came across inicial the movement cuando empecé con este movimiento was to actually say, well, era they can do what they want decir, in their corner. bueno, pueden hacer lo que quieran en su sitio, porque la metodología es muy rápida y porque no hay documentos reales, son fotocopias o cortes de periódicos. Por eso pensé, esto no es material de archivo, es un club bonito, histórico. Estoy contenta de que lo hagan, pero yo no lo voy a hacer. Y después tuve que cambiar mi postura cuando empecé a ver algunos materiales en vídeo que empezaron a llegar de estos clubes. Y mencioné en 1990 lo que pasó sobre muchas ciudades en el norte de Inglaterra, las historias que contaban casi el movimiento era tan poderoso y la historia que contaban era tan fuerte que tuve que cambiar mi mente y tuve que decir sí. No es el archivo como lo conocemos. Y podemos ponerlo simplemente en cajas, los archivos, sino que tenemos que ser parte de este movimiento, aunque no sea entendido, aunque sea separado, aunque no sea, no tenga una fiabilidad o tenga un fundamento, e incluso si alguno es que no tiene fiabilidad, pero creo que podemos llevarlo a cabo. Y la asociación ARA ha desarrollado esto. Eso es interesante, de centralizar la página web de todos los archivos de ciudadanos, y cuando lo miramos, lo podéis mirar, por ejemplo, 200, 700 proyectos de todos los países, gente contando sus historias de sus vidas, de cosas que compra en el supermercado, y cuando empecé a trabajar allí, lo que pasó allí, ha empezado los documentos históricos a ser diferentes, y vosotros como historiadores y archiveros y archiveras podéis hacer mejores investigaciones y podéis cambiar y modificar si no esa falta de fiabilidad. Y para mí era un trabajo duro cuando lo acepté. Así, bueno, no estoy contestando a tu pregunta, pero simplemente estoy describiendo cómo es.